Mi nombre es Emery, y tengo 20 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo donde el tiempo parece detenerse, donde las mismas caras se cruzan cada día, y donde cada noticia corre más rápido que el viento. No hay mucho que contar sobre mí. Vivo con mis padres en una modesta casa al final de la calle principal, y desde hace 2 años trabajo en una fábrica que queda a 20 minutos caminando de casa. Es un empleo monótono, pero me da lo suficiente para ayudar a mi familia y soñar con algo más, aunque ese algo más nunca ha tenido una forma clara en mi mente. Cada mañana, me levanto antes del amanecer, tomo un café rápido y me dirijo al trabajo. La fábrica es ruidosa y calurosa, con largas horas de producción, y compañeros que, como yo, siguen la rutina sin demasiadas expectativas. Algunos de ellos llevan allí décadas, resignados a una vida que parece escrita desde el momento en que nacen. Cada mañana, me levanto antes del amanecer, tomo un café rápido y me dirijo al trabajo. La fábrica es ruidosa y calurosa, con largas horas de producción, y compañeros que, como yo, siguen la rutina sin demasiadas expectativas. Algunos de ellos llevan allí décadas, resignados a una vida que parece escrita desde el momento en que nacen. Mi vida era tranquila, predecible, casi aburrida, hasta que Derek llegó. Lo conocí hace apenas unas semanas, pero desde el primer momento, su presencia alteró todo a mi alrededor. Derek es el nuevo gerente de la fábrica, un hombre de 30 años con un porte elegante que lo distingue de todos nosotros. No pertenece a este pueblo, o al menos eso pensé al verlo la primera vez. Su forma de vestir, su manera de hablar, la seguridad con la que se mueve, todo en él grita que viene de otro mundo, uno al que yo nunca he pertenecido. Sin embargo, había algo más, algo que me resultaba familiar. No tardé en descubrirlo. Derek es el hijo de los vecinos de mis padres, el mismo niño que venía a pasar los veranos aquí cuando éramos pequeños. No lo recordaba bien, pero mi madre sí. Me contó que Derek solía jugar con los niños del vecindario cuando era niño, aunque con los años dejó de venir, sumergiéndose en la vida de la gran ciudad. Ahora había regresado, pero no como un visitante cualquiera, sino como mi jefe. Desde su llegada, la fábrica se sintió diferente. Los trabajadores murmuraban a sus espaldas, algunos con admiración, otros con resentimiento. Un rico que no sabe lo que es trabajar de verdad, decían algunos. Un jefe que quiere cambiarlo todo, decían otros. Yo no sabía qué pensar. Lo único que sabía era que, cada vez que él pasaba cerca de mí, algo dentro de mí se agitaba de una forma que no podía controlar. No entendía lo que era al principio. Tal vez solo intimidación, tal vez curiosidad. Pero había algo en su mirada, en la forma en que a veces sus ojos se posaban en mí un poco más de lo necesario, que me hacía sentir algo desconocido, algo que no podía nombrar. El pueblo no es un lugar donde los secretos duren mucho, y menos aún uno como este. Yo, Emery, el chico sencillo de la fábrica, sintiéndome atraído por Derek, el jefe y vecino de mi familia. El día había sido agotador. Había trabajado más de lo habitual en la fábrica, soportando el calor sofocante y el ruido constante de las máquinas. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y olvidarme de todo por un rato. Mientras caminaba de regreso, el sol se escondía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las calles del pueblo estaban tranquilas, con apenas unos cuantos vecinos sentados en los porches, disfrutando del aire fresco de la tarde. Al abrir la puerta de casa, escuché risas provenientes del comedor. Me extrañó. Mis padres rara vez tenían visitas a esta hora, y menos aún alguien con quien se rieran tanto. Dejé mi mochila a un lado y caminé hacia la sala, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. Y entonces lo vi. Derek. Estaba sentado cómodamente en la mesa del comedor, con una copa de vino en la mano, sonriendo con esa seguridad que parecía acompañarlo a todas partes. Mi padre estaba encantado con él. «Ah, Emery, justo a tiempo», dijo mi padre con entusiasmo al verme entrar. «Mira quién ha venido a cenar». Derek giró la cabeza y me miró con una expresión que no pude descifrar. Tal vez sorpresa, tal vez diversión, pero lo único que noté fue la sensación incómoda que se instaló en mi pecho al verlo allí, como si su sola presencia invadiera un espacio que antes era mío. «Buenas noches, Emery», saludó Derek con su voz tranquila y educada. No respondí de inmediato. Solo me quedé allí, sintiendo una mezcla de fatiga y molestia. ¿Por qué tenía que estar aquí?
¿Por qué tenía que meterse en mi casa también? Mi padre no tardó en continuar con su entusiasmo. Estábamos hablando con Derek sobre su trabajo en la fábrica y de lo mucho que ha logrado. Es increíble cómo una persona tan joven ha llegado tan lejos. Deberías aprender de él. Ese comentario hizo que algo en mí se rompiera. No era la primera vez que mi padre me comparaba con otros. Siempre encontraba a alguien más inteligente, más fuerte, más exitoso. Y ahora, el modelo a seguir era Derek. Él tiene solo 30 años y ya está a cargo de todo el negocio. Continuó mi padre. Mientras que tú, hijo, sigues haciendo lo mismo de siempre. ¿No te gustaría aspirar a algo más? Apreté los puños. ¿Aspirar a algo más? Como si mi esfuerzo diario no significara nada. Como si trabajar de sol a sol no tuviera valor solo porque no llevaba un traje caro como Derek. No miré a Derek. No quería ver su expresión. No quería saber si estaba disfrutando la situación o si sentía lástima por mí. No tengo hambre. Solté entre dientes, antes de girarme y subir las escaleras sin esperar respuesta. Escuché a mi madre llamarme, a mi padre suspirar con desaprobación, pero no me detuve. Cerré la puerta de mi habitación con fuerza y me dejé caer sobre la cama, sintiendo cómo la frustración se apoderaba de mí. Odiaba cómo Derek podía entrar en mi vida y sin esfuerzo convertirse en el centro de todo. Odiaba cómo hacía que mi padre me viera aún más pequeño de lo que ya me sentía. Y lo que más odiaba era que una parte de mí no podía dejar de pensar en él. Los días siguientes en la fábrica se volvieron insoportables. No porque el trabajo fuera más pesado de lo habitual, sino porque Derek no dejaba de buscarme. Al principio pensé que sería solo mi imaginación, pero no. Cada vez que entraba al taller, sentía su mirada sobre mí. Cada vez que hacía una pausa para beber agua, él encontraba la forma de estar cerca. Y lo peor era que intentaba hablar conmigo como si nada hubiera pasado. «Emery, ¿tienes un momento?», preguntó una mañana cuando yo estaba revisando una de las máquinas. No levanté la vista. «Estoy ocupado. Solo quiero hablar», insistió con su tono tranquilo, ese que me irritaba aún más. «No tengo nada que decirte». Lo dejé allí, sin darle oportunidad de seguir insistiendo, y me alejé. Desde aquella cena en mi casa, el simple hecho de escuchar su voz me ponía de mal humor. No necesitaba su lástima, no quería su interés. Pero Derek no se rendía. En el almuerzo, se sentó cerca de mí, aunque yo apenas probé mi comida. En los pasillos, intentaba hacer comentarios sobre el trabajo, pero yo respondía con monosílabos o simplemente fingía que no lo escuchaba. Cuando lo veía venir, tomaba otro camino, aunque eso significara rodear toda la fábrica para evitarlo. «Emery, ¿por qué me evitas?», preguntó un día, cansado de mi actitud. Lo miré con frialdad y solté con desprecio. «Porque me caes mal». Esperé ver sorpresa en su rostro, pero en su lugar, sonrió ligeramente, como si hubiera esperado esa respuesta. Eso me enfureció aún más. Odiaba cómo parecía no afectarle nada, cómo seguía buscándome a pesar de mi rechazo. Pero lo que más odiaba era la extraña sensación en el pecho cada vez que él estaba cerca. Esa tarde, el cielo se había oscurecido desde temprano. Las nubes pesadas amenazaban con soltar una tormenta, pero yo apenas lo noté. Solo quería terminar mi trabajo y largarme cuanto antes. Había evitado a Derek toda la semana, y con éxito. Pero cuando la jornada terminó y todos comenzaron a marcharse, yo aún tenía un par de tareas pendientes. Me quedé en la fábrica un poco más, terminando los últimos ajustes en una de las máquinas. Era mejor que estar en casa, escuchando a mi padre alabar a Derek una y otra vez. Cuando por fin apagué todo y recogí mis cosas, me dirigí a la puerta de salida con un suspiro de alivio. Pero entonces escuché el sonido de la lluvia golpeando con fuerza el techo de metal. La tormenta había comenzado. Afuera, las calles se veían desiertas y el agua caía sin piedad. No tenía paraguas y, aunque el camino a casa no era largo, salir bajo aquella lluvia torrencial no era una opción. Solté un suspiro frustrado y volví hacia el interior de la fábrica, apoyándome contra la pared. Tal vez solo necesitaba esperar un poco hasta que la lluvia se calmara. «No tienes suerte hoy, ¿verdad?». Mi cuerpo se tensó al escuchar esa voz. «Derek». Me giré bruscamente y lo vi allí, parado a unos metros de mí. No lo había notado antes, tal vez porque estaba en su oficina, o tal vez porque mi cabeza estaba demasiado ocupada evitándolo. «¿Tú
también sigues aquí?, pregunté con más dureza de la necesaria. Tenía algunas cosas que revisar. No esperaba quedarme atrapado por la lluvia. Por alguna razón, la idea de estar completamente solo con él en la fábrica hizo que mi pecho se sintiera extraño. Derek caminó hacia mí, con esa seguridad que siempre parecía acompañarlo. La luz tenue de la fábrica y la humedad del ambiente le daban un aire diferente. Tal vez era el cansancio, o tal vez el hecho de que estábamos solos y en silencio, pero por primera vez lo miré sin la rabia que solía acompañar mis pensamientos sobre él, y me di cuenta de algo. Derek era increíblemente atractivo, no solo su físico, el cabello ligeramente despeinado, la camisa arremangada, la forma en que la luz resaltaba sus rasgos, sino su presencia, esa confianza tranquila que me había irritado tanto, pero que ahora me resultaba hipnótica. «¿Qué pasa?», preguntó de repente. Parpadeé, dándome cuenta de que lo había estado mirando demasiado tiempo. «Nada», murmuré, apartando la vista y girándome para irme. Pero en mi torpeza, tropecé con una caja y perdí el equilibrio. Antes de que pudiera caer, Derek me sujetó por la cintura, sosteniéndome firmemente contra su pecho. Mi respiración se detuvo. Sus manos eran fuertes, su cuerpo cálido, y estábamos peligrosamente cerca. Pude sentir su aliento contra mi piel, su aroma, una mezcla sutil de colonia y algo que era puramente él, envolviéndome por completo. Cuando alcé la vista, sus ojos estaban fijos en los míos. Había algo en su mirada, algo intenso, que hizo que mi estómago se contrajera. El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar mi propio corazón golpeando contra mi pecho, y por un segundo pensé que él también lo escuchaba. Derek no se apartó de inmediato. Su agarre se aflojó, pero sus manos permanecieron sobre mí, sus dedos apenas rozando la tela de mi camisa. Era una locura. Yo lo odiaba. ¿No? Pero en ese momento no lo empujé. No me moví. No dije nada. Y lo peor de todo es que no quería hacerlo. Después de aquella noche en la fábrica, no pude dejar de pensar en él. Intenté ignorarlo, convencerme de que lo que pasó no significaba nada, que solo fue un momento de tensión, un accidente provocado por la lluvia, la soledad y el cansancio. Pero mi mente se negaba a soltar esa imagen, sus manos sujetándome, su mirada fija en la mía, la cercanía entre nosotros, la sensación de su aliento sobre mi piel. Era ridículo. Yo odiaba a Derek. Entonces, ¿por qué cada vez que cerraba los ojos sentía su toque como si aún estuviera allí? Los días pasaron y en lugar de disiparse, la sensación solo se intensificó. Me molestaba que me afectara tanto, que mi cuerpo reaccionara de esa forma cuando él estaba cerca. Y luego, una tarde el destino me puso a prueba. Eran casi las 5 cuando escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Asomándome por la ventana, vi a Derek bajarse de su coche y dirigirse hacia la puerta principal. ¿Qué demonios hacía aquí? Mis padres no estaban en casa. Se habían ido a visitar a unos familiares y no regresarían hasta más tarde. Derek tocó la puerta con calma. Mi primer instinto fue no abrir. Fingir que no estaba. Ignorar su presencia y esperar a que se marchara. Pero mis pies se movieron por sí solos. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, ya había abierto la puerta. «Hola, Emery». Su voz era tranquila, pero su mirada tenía un brillo extraño. «¿Qué haces aquí?», pregunté, cruzándome de brazos. «Tu padre me pidió que pasara a dejarle unos documentos de la fábrica», dijo, levantando un sobre. «Pero veo que no está». «No, y tampoco sé cuándo volverá». Derek no se movió. Yo tampoco. Sabía que debía cerrar la puerta y terminar con esto, pero en lugar de eso, solté un suspiro y dije: «Déjame el sobre. Se lo daré cuando lleguen». Derek alzó una ceja, pero no me entregó los papeles. «¿Podemos hablar?», preguntó. Mi pecho se tensó. «No, no podemos. No quiero». Pero, en vez de responder, giré sobre mis talones y caminé hacia el patio trasero. Si iba a decirme algo, al menos no quería que fuera en la entrada de mi casa, donde cualquiera podría vernos. Derek me siguió sin decir nada. El patio estaba vacío. Solo el sonido del viento entre los árboles rompía el silencio. Junto a la valla de madera, la vieja bodega de mi familia seguía en pie, acumulando polvo
y recuerdos olvidados. Sin pensarlo demasiado, empujé la puerta y entré. El olor a madera y tierra húmeda lo llenaba todo. Derek entró tras de mí, cerrando la puerta con un golpe suave. «¿Qué quieres decirme?», pregunté, cruzándome de brazos, intentando ignorar la forma en que su sola presencia parecía consumir todo el espacio. Él me miró en silencio, con esa expresión que tanto odiaba, o que tal vez odiaba lo que me hacía sentir. «Desde aquella noche en la fábrica, me evitas menos», dijo con calma. «No significa nada». Derek soltó una risa suave. «No mientas, Emery. Lo vi en tus ojos. Lo veo ahora». Mi respiración se agitó. Odiaba su seguridad. Odiaba que me conociera tan bien. «Déjalo ya, Derek. Esto es ridículo». Intenté pasar junto a él para salir, pero en un movimiento rápido, Derek me sujetó del brazo. No con fuerza, pero lo suficiente para hacerme detenerme. «Dímelo a la cara», susurró. «Dime que no sentiste nada». Mi corazón latía con fuerza. Era un maldito arrogante. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Y en ese instante, todo explotó. Me giré con rapidez, empujándolo contra la pared de madera, acortando la distancia entre nosotros en un solo movimiento. Derek pareció sorprendido, pero no se apartó. Y yo tampoco. Mi respiración estaba entrecortada. La suya también. Lo odiaba tanto. Entonces, ¿por qué mis labios estaban tan cerca de los suyos? Mis dedos se aferraron a su camisa, su mano subió hasta mi rostro, su pulgar acarició mi mejilla con suavidad, y cuando nos dimos cuenta, la línea entre el odio y el deseo había desaparecido por completo. Después de aquella noche en el almacén, todo cambió. Ya no podía mirarlo de la misma manera. Ya no podía seguir mintiéndome. No lo odiaba. Tal vez nunca lo hice. Porque después de ese momento, después de aquella cercanía que quemó todos los muros entre nosotros, dejó de ser mi jefe, dejó de ser el hombre que mi padre admiraba y con el que siempre me comparaba. Derek se convirtió en mi secreto. Comenzamos a vernos fuera del trabajo, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Al principio fueron encuentros fugaces, simples excusas para vernos, una caminata hasta las afueras del pueblo, una charla rápida detrás de la fábrica cuando nadie nos veía. Yo no entendía lo que estábamos haciendo. No había palabras, solo esos roces de manos accidentales que se volvieron intencionales. Las miradas que duraban más de lo necesario. Las noches en las que salíamos con la excusa de dar una vuelta y terminábamos sentados en su coche, en algún lugar apartado, enredados en una cercanía que se volvió adictiva. Con cada encuentro, con cada contacto furtivo, dejé de engañarme. Lo quería. Me quería a su lado. Y cuando Derek me miró una noche, con esa seriedad que siempre llevaba en los ojos y susurró un simple «¿Qué somos, Emery?», lo supe con certeza. Éramos algo que nunca planeé, algo que no debía pasar, pero que ahora era imposible de ignorar. No lo sé. Derek suspiró y acarició mi mejilla con el pulgar. Yo sí. Sus palabras se clavaron en mí como una promesa. Y sin pensarlo, sin dudar, lo besé. Desde entonces, nos pertenecimos en silencio. Nos encontrábamos siempre que podíamos, en la fábrica, en su coche, en mi casa cuando mis padres no estaban. Cada momento robado nos unía más. Derek era todo lo que nunca imaginé para mí, pero lo peor era que no sabíamos qué hacer con lo nuestro. Porque cuando volvía a casa y veía la mirada de mi padre cuando lo escuchaba hablar de lo grandioso que era Derek y de lo mucho que debería aprender de él, me invadía el miedo. ¿Cómo le diría que Derek no era solo mi jefe? ¿Cómo reaccionaría mi familia si supieran que lo que pasaba entre nosotros no era solo amistad? Y no solo mi familia, la de Derek también. Porque aunque él había regresado al pueblo como el exitoso empresario, seguía siendo el hijo del vecino, el niño al que todos conocían desde pequeño. ¿Qué dirían si supieran la verdad? ¿Qué pasaría si nos descubrieran? No podemos seguir escondiéndonos para siempre. Me dijo una noche mientras nos refugiábamos en su coche, lejos de todo. Lo sé, respondí en un susurro. Pero aunque lo supiera, no estaba listo para enfrentar la realidad, porque la realidad podría quitármelo.